es decir, nivel de equilibrio del ingreso, y lo que va a modificarse es la cantidad de sectores económicos que van a participar en cada uno de estos modelos. Vamos a empezar, por supuesto, por el modelo más básico, que es el denominado modelo de dos sectores económicos, llamado también economía cerrada sin participación del gobierno. Algunas características previas antes de terminar de realizar analíticamente el equilibrio del ingreso. Este modelo básico de dos sectores económicos contempla a las familias y a las empresas. Les habíamos asignado ya un rol a cada una de estas, hasta el anterior tema conocidas como unidades económicas, ahora sectores económicos. Indicamos, si ustedes recuerdan, que las familias son propietarias de los factores de producción, tierra, capital y trabajo, que en este caso facilitan a las empresas para que las empresas, junto con otros insumos que deben transformar, produzcan bienes y servicios. A cambio de la otorgación de esos factores de producción, las empresas entregan a las familias recursos monetarios. Por ejemplo, para el trabajo, lo que comúnmente llamamos nosotros un salario o un sueldo. Las empresas, a su vez, producen bienes y servicios que no se quedan con esos bienes y servicios, sino pasan a las familias, por supuesto, no de manera gratuita, y las familias retribuyen por esa entrega de bienes y servicios también recursos monetarios. Lo que acabamos de mencionar se construye o se refleja en un diagrama denominado el flujo circular de la economía. Si ustedes se fijan, en la parte central izquierda tenemos a las familias, propietarias de los factores de producción, que canalizan dichos factores de producción a las empresas con la intermediación del mercado de factores. En otras palabras, esos tres factores de producción a través del mercado de factores llegan o son entregados a las empresas. También hemos indicado que a cambio de esos factores de producción, las empresas, a través también de ese mercado de factores, entregan a las familias recursos monetarios. Ese pequeño semicircuito, por así decirlo, porque es solamente de la parte superior, une a estos dos sectores económicos a través de lo que es el mercado de factores. Pasemos a ver qué pasa con la parte inferior. Las empresas, indicamos, producen bienes y servicios que son entregadas, esos bienes y servicios son entregados a las familias a través del mercado de bienes y servicios. Indicamos que no es de forma gratuita. A cambio de esos bienes y servicios, las familias entregan a las empresas por el mismo mercado recursos monetarios. De esa forma se completa el flujo circular de la economía, donde tenemos un circuito superior, lo que acabamos de explicar, o un circuito externo y un circuito interno. El circuito interno, donde está relacionando los factores de producción para la producción de bienes y servicios, se lo denomina flujo real de la economía, y al circuito externo, donde solamente interviene recursos monetarios, se denomina el flujo nominal. Entonces, esta es la relación básica, la más elemental, cuando nosotros tratamos de ver cómo cada uno de estos agentes económicos se interrelacionan. De por sí, solamente las familias no podrían determinar el nivel de equilibrio de la economía, del ingreso de equilibrio de la economía, como tampoco solamente las empresas. Tiene que haber una interrelación de ambas. Pregunta, jóvenes. El recurso monetario más sencillo de entender que las empresas entregan a las familias es el salario. De manera bastante general, ¿qué se hace con el salario?
Se utiliza para la canasta básica. Ya, de manera general, consumimos. Canasta básica, todo lo que se requiera según el ingreso para satisfacer las necesidades primarias y las necesidades secundarias. Canasta básica, vestimenta, vivienda, educación si corresponde, eh, también diversión, o sea, dependiendo del nivel de ingreso. Si sobrara algo de ese ingreso, de ese salario, ¿qué se hace? ¿Qué harán las familias? Lo van usando. Perfecto. En este modelo, en macroeconomía en general, no solamente en este modelo, en macroeconomía, a diferencia de la microeconomía, existe la posibilidad de un ahorro o probablemente de un desahorro. ¿Ya? Ok. Vamos a ver dos variables sumamente importantes que son parte del nivel de equilibrio del ingreso. Son variables que tienen más o menos el mismo comportamiento y en algún momento vamos a ver la relación que existe entre ambas. Primero las analizamos de manera separada. Vamos a tener un consumo, me habían indicado ustedes hace un instante, que parte del ingreso se consume, ¿no? En la canasta básica y muchos otros bienes. De manera general, se consume. Tenemos dos variables, la variable consumo y la variable Y, que nos va a reflejar al ingreso. La variable independiente es el ingreso, es decir, la primera que se modifica, y en función a cómo se modifique, significa sube o baja, va a afectar, va a modificar a la variable dependiente que es el consumo. Pregunta, ¿qué relación hay entre estas dos variables? ¿Es directa? ¿Es inversa? Directa. Eso significa que si el ingreso sube, el consumo sube. O caso contrario, si el ingreso baja, el consumo baja. Y evidentemente, tal como dice nuestro compañero, la relación entre estas variables es una relación directa. Nos hace imaginar, por tanto, que si ambas suben o si ambas bajan, cuando vayamos a graficar, vamos a tener una recta dependiente positiva. ¿Ya? Por una parte. Vamos a tener dos indicadores de esta variable, la propensión media y la propensión marginal a consumir o al consumo. La mayor parte de nuestras variables en economía, no solamente en macro, también en micro, se miden en términos totales, medios y marginales. Aquí esta variable la vamos a interpretar a partir de la media y de la marginal. Primero voy a explicar cómo se obtiene y luego voy a indicarles qué representa cada una de estas propensiones. La propensión media a consumir es simplemente el consumo entre el ingreso. Tenemos que tener esos datos y la división del consumo entre el ingreso me va a dar el indicador que es la propensión media a consumir. La propensión marginal a consumir me habla de incrementales. Recordemos, cuando hablamos en términos marginales, una posibilidad de medición es incremental, que es lo que vamos a ver, y la otra es derivadas, que no lo vamos a ver porque no corresponde en este modelo. Entonces, la propensión marginal al consumir o al consumo es incremento del consumo sobre el incremento del ingreso. ¿Qué significa cada una de estas propensiones? La primera significa a un determinado nivel de ingreso, cuánto destino al consumo. El ingreso varía. Por supuesto, el consumo también va a variar. Pero la idea es, a un determinado nivel de ingreso, cuánto destino al consumo. Por ejemplo, si mi ingreso es 200 y consumo 150, lo que tengo que hacer es 150 dividido entre 200. Y ese resultado es la propensión media a consumir. ¿Qué haré el resto, chicos? ¿Qué haré con los 50 que me faltan? Porque tengo 200 en total. 150 estoy consumiendo. ¿Qué haré con el resto?
Perfecto. Ya se estarán imaginando que hay una medida similar para el ahorro. Veamos el incremental. Voy a imaginar que ustedes tenían en colegio, es materia de primer semestre, en colegio, un recreo, digamos, de, no sé, voy a poner simplemente un valor cualquiera, de 10 bolivianos diario. Voy a imaginar, chicos, no sé si más o menos, no importa. La cosa es el ejemplo. Por cualquier motivo, ahora, bueno, no ahora, ya no tienen 10 bolivianos, sino tienen 15. ¿Cuánto es el incremento? 5 bolivianos. Perdón, no escuché bien. ¿Cuánto es el incremento, jóvenes? 5 bolivianos. Perfecto. Muy bien, chicos. Pregunta. Los 10 bolivianos, ustedes ya tenían el destino. Para lo que quieran. Para una Coca-Cola, para una salchipapa, para fotocopias, para comprar lapiceros que siempre lo perdían, para lo que sea. Pero los 10 bolivianos ya estaban gastados. Voy a hablar del incremento que me dice la propensión marginal a consumir. Entonces, por unidad o unidades incrementales, ¿cuánto incrementa mi consumo? Por tanto, jóvenes, voy a dejarles con una pregunta. Me dan un minutito, chicos, están tocando el timbre, pero les dejo la pregunta. ¿Cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo que podrían gastar de ese incremental? Enseguida vengo para sus respuestas. Piensen un momentito, por favor. Muy bien, jóvenes. La pregunta era la siguiente. De las unidades incrementales, en este caso 5 bolivianos, ¿cuál es el valor mínimo que podrían gastar? No les estoy preguntando en qué. Les estoy preguntando cuál es el valor mínimo que podrían gastar y cuál es el valor máximo que podrían gastar.
Juventud, Licenciada, yo creo que el valor mínimo sería, pues, una unidad, o sea, y el valor máximo sería el total, todito. 1 el mínimo y 5 el total. ¿Quién tiene otra propuesta? Licenciada, yo digo que mínimo sería 0, porque ya que decide él si gastar o no, y el máximo 5. Exactamente. Si la persona decide del incremental, decide no gastar, es 0. Nadie le obliga a gastar algo. Entonces es 0, así como también nadie le obliga a que deje de gastar. Entonces el mínimo es 0 y el máximo sería 5. Entonces, a eso, y los valores entre medio de eso, ¿no? Por ejemplo, puede gastar, si lo desea, 1 boliviano, si lo desea. ¿Qué hará con el resto? Lo guarda. Muy bien. Ahorita le vamos a dar nombre a ese lo guarda, pero está bien. La función ahorro. Aquí también identificamos dos variables. Vamos a conocer como S al ahorro y como Y al ingreso. La variable independiente es el ingreso. Primero va a variar el ingreso y en función a lo que varíe el ingreso, si sube o si baja, la variable dependiente va a tener una respuesta. ¿Qué relación hay entre ambas, chicos? Directa, inversa. Directo. También es una relación directa. Eso significa que si el ingreso sube, el ahorro sube. Que si el ingreso baja, el ahorro baja. Al igual que el consumo, también tenemos dos propensiones para el ahorro. La propensión media a ahorrar y la propensión marginal a ahorrar. La propensión media a ahorrar es simplemente el ahorro sobre el ingreso. Y la propensión marginal a ahorrar, incremento del ahorro sobre el incremento del ingreso. Si ustedes se fijan, la estructura de las fórmulas es lo mismo que para el consumo. ¿Qué significa la propensión media al ahorro? A un determinado nivel de ingreso, ¿cuánto se destina al ahorro? Vayamos a nuestro ejemplo anterior. Teníamos como ingreso 200 y habíamos consumido 150. Por tanto, ¿cuánto será aquí nuestro ahorro? 50. 50 sobre 200. ¿No es cierto? Lo que queda sobre el ingreso. Si es que queda, obviamente, puede que sí, puede que no, no sabemos. Vayamos a la propensión marginal a ahorrar. Si el valor mínimo del ahorro es 0, si el incremental del consumo es 0, ¿cuánto será el incremental del ahorro? 0. No, te han incrementado 5. Chicos, si de su incremento de 5 bolivianos están incrementando su consumo en 0, ¿en cuánto están incrementando su ahorro? En 5. En 5. Si de ese incremental 5 están incrementando su consumo en 5, ¿cuánto incrementarán su ahorro? En 0. 0. Y todo lo que esté entre medio de eso. Si consumen 2, incremental 2, ¿cuánto incrementan su ahorro? 3. Es decir, el complemento, ¿no es cierto? Lo que queda. Muy bien. Por tanto, podemos concluir que la suma de las propensiones medias, es decir, la propensión media a consumir más la propensión media a ahorrar, siempre me va a dar la unidad. Y lo mismo para las marginales. La suma de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar también siempre me va a dar la unidad. Esa es la característica fundamental. Preguntas hasta aquí, chicos, antes de ver un ejercicio. Ok.
Todavía no hemos entrado al modelo de equilibrio del ingreso. Estamos sentando las bases para entrar al modelo, ¿ya? Tenemos una tablita, esos datos. Dos columnas. Una columna donde nos muestra distintos niveles de ingreso, van aumentando los niveles de ingreso, y otra columna donde va aumentando la cantidad de consumo. A medida que aumenta el ingreso, habíamos indicado, el consumo también aumenta. Hay dos valores, los dos primeros, ingresos 100 y 150, que llaman la atención y que en el resultado vamos a explicar por qué el consumo es mayor que el ingreso, ¿no? El ingreso es 100, el consumo es 120. Y lo mismo, 150 y 160. Con esa tablita, con esos datos, con esas columnas que tienen de ingreso y consumo, se pide dos resultados. En el inciso A, la propensión media a consumir, la propensión media a ahorrar, la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Y en el inciso B nos dice determinar o encontrar o elaborar las ecuaciones lineales de consumo y de ahorro. Para el inciso A es bastante simple porque es simplemente reemplazar los valores en las fórmulas que hemos visto, que también las vamos a repetir enseguida. Pregunta, jóvenes, ¿nos faltará algún dato? ¿O ya estamos en condiciones de empezar con la respuesta al inciso A? No nos falta nada. Yo diría que sí nos falta. Antes de empezar con el responder al inciso A y obviamente al inciso B, nos falta datos. Tenemos que encontrar un dato. ¿El incremento? No, eso es ya cuando apliques la fórmula. El ahorro. El ahorro. Nos falta la columna del ahorro para encontrar la propensión media del ahorro y la propensión marginal del ahorro. Por diferencia podría encontrar, pero para aplicar las fórmulas, sí, evidentemente nos falta una columnita que se llama ahorro. ¿Cómo voy a encontrar? ¿Cuánto será el ahorro en el primer nivel de ingreso? ¿Qué valor tengo? Sería menos 20, licenciada. Muy bien, ¿cómo has encontrado? Poniendo los datos de ingreso menos consumo. Exactamente. Ahí tenemos. Ahí está la tabla resuelta. Y para la columna del ahorro es como decía el compañero, ingreso menos consumo. Y era simplemente despejar. Si el ingreso es igual a consumo más ahorro y el ahorro es nuestra incógnita, por tanto el ahorro va a ser igual al ingreso menos consumo. Y 100 menos 120 menos 20, 150 menos 160 menos 10, 200 menos 200, 0 y así sucesivamente. Para las propensiones medias, ya hemos visto estas fórmulas. La propensión media a consumir es consumo sobre ingreso. Por ejemplo, 120 entre 100, 1,20. 160 entre 150, 1,07. 200 entre 200, 1 y así sucesivamente. Para el ahorro va a ser menos 20 entre 100, menos 0,20. Menos 10 entre 150, menos 0,07 y así sucesivamente. Para la propensión marginal a consumir, estamos viendo que el incremento del consumo de un nivel al otro es más 40, más 40, más 40, más 40, como está aquí el numerador, y el incremento del ingreso es más 50 en todos los niveles. 40 entre 50, 0,80. Lo mismo para la propensión marginal al ahorro, tenemos más 10, más 10, más 10 dividido entre 50, 0,20. Antes de explicar los resultados, pregunta de cómo se han obtenido estos valores.
Ok, chicos. ¿Qué podemos interpretar de estos resultados? Lo básico, lo elemental, lo que ya se ha dicho, a medida que sube el ingreso, el consumo sube, hemos dicho relación directa, y también sube el ahorro, relación directa. ¿Qué pasa con lo que se destina al consumo y lo que se destina al ahorro? A medida que sube el ingreso, lo que se va destinando al consumo va disminuyendo. De 1,20 hemos llegado a 0,90. Todo lo contrario con el ahorro. A medida que sube el ingreso, lo que se destina al ahorro va subiendo. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos niveles bajos de ingreso, nuestra posibilidad del ahorro es prácticamente nula. Y si vemos los dos primeros valores que les decía hace un instante, no solamente es nula, es cero, sino es negativa. ¿Qué significa este 1,20 y 1,07? Que estamos consumiendo más de lo que tenemos como ingreso. Por tanto, estamos disponiendo de nuestros futuros ahorros, tenemos ahorros negativos, estamos comprometiendo nuestros posibles ahorros porque estamos consumiendo más. Pregunta, ¿quién podría explicarme ese fenómeno? ¿Es lógico? ¿Creen que sea cierto? ¿Es un ejercicio inventado? O sea, los datos sí son hipotéticos, pero ¿qué opinan, chicos? Disculpe, licenciada, la pregunta es ¿cómo consumimos más del ingreso que tenemos? O sea, ¿cómo explicarías que consumas más de lo que tengas como ingreso? Eso se da en los dos primeros, ¿no? Después ya no. Hay una diferencia que vendría a ser el ahorro. Gastando los ahorros que previamente hemos guardado. No, porque no te daría eso. ¿Cómo creen que financian las familias de bajos ingresos? ¿Cómo creen que financian su consumo? Adquiriendo préstamos. Con deuda, ¿no es cierto? Comprometiendo sus ingresos futuros, no sus ingresos pasados, sus ingresos futuros, con deuda. Y eso es común. Eso es válido en cualquier lugar del mundo. Cuando las personas, las familias tienen ingresos bajos, obviamente la totalidad de su ingreso se va a ir directamente al consumo. Si les faltara, que habitualmente falta, es deuda, es comprometer recursos futuros. Pero a medida que sube el ingreso, sigue subiendo mi consumo, pero ya no en la misma proporción. Ya está bajando mi deseo de consumir. Sigo consumiendo, pero no necesariamente lo mismo. Pero mi ahorro, mi propensión al ahorro va aumentando. En todos los niveles me suma la unidad. 1,20 menos 0,20, 1. 1,07 más menos 0,7, 1. 1 más 0, 1. 0,96 más 0,04, 1. Y así sucesivamente me da la suma de las propensiones medias, me da la unidad. La propensión marginal la podemos entender como que el 80% del ingreso se va al consumo, es la propensión marginal a consumir, y lo que queda, el 20% se va al ahorro. La suma de ambas propensiones medias siempre me va a dar la unidad. Preguntas, jóvenes. Ok, vamos a entrar a la respuesta de las ecuaciones lineales. Voy a hacer de manera paralela. Primero voy a explicar el lado del centro, el izquierdo en este caso de las ecuaciones, y luego el derecho. Y luego vamos a ver la estrecha relación que hay entre las dos ecuaciones. Voy a aplicar el método de la pendiente. Si ustedes quieren practicar, pueden practicar con la ecuación general que hemos visto en el tema 2.
Y la pendiente me dice que B es igual al incremento del consumo, en este caso, para el consumo, sobre el incremento del ingreso. Ese valor ya lo tengo en la tabla, que es 0,8, ¿no? He tomado un nivel de ingreso cualquiera, he tomado el primero, ingreso 100, consumo 120, ahorro menos 20. Y he reemplazado en la ecuación para encontrar el parámetro A, para determinar el valor del parámetro A. En otras palabras, 120, que es el ingreso, 120, que es el consumo, es igual a A, que es mi incógnita, más la pendiente B, que es 0,80, multiplicado por el ingreso, que es 100. Operaciones básicas, tengo 40. Elaboro mi ecuación de consumo, va a ser igual a 40 más 0,80, ingreso. Procedo bajo la misma lógica con los valores del ahorro. B para el ahorro vale 0,20. El ahorro a ese nivel de ingreso vale menos 20, al nivel de ingreso 100. Operaciones básicas, mi ahorro quedaría en menos 40 más 0,20 ingreso. A esta misma ecuación ustedes llegarían con cualquier nivel de ingreso. Si hacen con 150, consumo 160, ahorro menos 10. Si hacen con 350, consumo 320, ahorro 30. Si quieren, pueden hacer con dos niveles de ingreso diferentes y a cada nivel su consumo y su ahorro. Por ejemplo, pueden hacer ingreso 200, consumo 200 y para el ahorro, ingreso 350, ahorro 30. Es decir, su respectivo par. No pueden hacer cruzado. No pueden hacer ingreso 100, consumo 200, ahorro 20. No, eso es incorrecto. Tomar pares de puntos. Si he tomado para no perdernos el primer nivel de ingreso, pueden tomar cualquiera y les recomendaría que lo hagan para que practiquen, ¿no? Quieren practicar, tienen muchos datos para practicar y van a llegar con todos esos datos a esta misma ecuación. Preguntas, jóvenes. Yo les pregunto, ¿cómo pueden relacionar esas dos ecuaciones? Lo que está en el recuadro rectangular de color rosado fuerte, fucsia. ¿Cómo relacionan? ¿Qué de común? ¿Qué de diferente? ¿Qué ven? Veo consumo, veo ahorro y veo ingreso. Pero ¿qué pasa con los números? Porque al final son los números los que hemos encontrado. Licenciada, la relación que yo encuentro es que la sumatoria de consumo y de ahorro nos da la unidad de Y, de ingreso. La sumatoria de esos. Claro, obvio. Porque el ingreso va a estar distribuido entre el consumo y el ahorro. Y cualquiera sea el ingreso y se va a distribuir entre el consumo y el ahorro, va a ser lo mismo. Hay otro, de las ecuaciones específicamente. ¿Qué les dicen esos números? ¿Qué de diferente, de común, de relacionado ven entre esos números? Es el mismo número, pero con distinto signo. Y ya, pero no son todos. Solamente el 40. ¿Y qué pasa con los demás? Perfecto. Lo que decían los compañeros, el valor que tenga aquí, que en este caso es el valor de A, el mismo número, el mismo monto con signo negativo va a ser acá. Entonces, si aquí es A, aquí es menos A. Si aquí es 300, aquí es menos 300. Si aquí es 1000, aquí es menos 1000. Si aquí es 2500, aquí es menos 2500. Por la misma cantidad de consumo autónomo que tengo un desahorro
autónomo o un ahorro negativo autónomo, por la misma cantidad. El signo se respeta, relación directa, y eso decía el primer compañero. Y el segundo compañero decía que la suma de 0,80 más 0,20, es decir, B, que es la pendiente del consumo más la pendiente del ahorro, me da la unidad. 0,80 con 0,20 me da la unidad. De manera que, si yo tengo mi función consumo, puedo encontrar la función ahorro. O puedo cruzar. Y vamos a ver si me han entendido. Olvídense de estos valores, de estos datos, y construyanme una ecuación, dos ecuaciones, una ecuación de consumo y una ecuación de oferta. Si el consumo autónomo es 250 y la propensión marginal al ahorro es 30%. Y van colocando, chicos, en nuestro chat. A ver, quiero ver. Construir ambas ecuaciones considerando que el consumo autónomo es 250 y la propensión marginal a ahorrar 30%. Me ha llegado de una sola persona, que no voy a decir si está bien o está mal, pero sí está incompleto porque son dos funciones. Ustedes están viendo la diapositiva, dos ecuaciones, consumo y ahorro. ¿Qué dice el resto? Son 47 personas. ¿Nadie más, chicos? Ok, voy a considerar las dos respuestas solamente, la de Brenda y la de Ariel. Una de ellas está bien, la de Ariel. ¿Qué ha pasado? Tanto Brenda, ya no manden, chicos, ya estoy dando la respuesta. Tanto Brenda como Ariel han coincidido en el valor de A y menos A para ambas ecuaciones. Pero si ustedes, fíjense el chat, chicos, ahí está escrito las respuestas. Pero sí tienen una variación en la pendiente. Había indicado el consumo autónomo 250, consumo autónomo 250. Por tanto, el ahorro autónomo va a ser menos 250. Ambos, Brenda y Ariel, lo han hecho de manera correcta. Ahora, vamos a ver cuál tiene la razón en la pendiente. Decir, la propensión marginal a ahorrar, que es la pendiente, a ahorrar es 30%. ¿Quién ha hecho correcto? ¿Brenda o Ariel? De todas formas, las otras dos respuestas están mal, ¿no? Solamente ha puesto 0,30 en ambas veces y 0,30 más 0,30 no me da la unidad. ¿Cuál está bien, chicos? ¿De Brenda o de Ariel? Me gustaría que participe alguien que no sea Brenda y Ariel, porque Brenda va a decir de mí y el Ariel va a decir de mí.
Vuelvo a repetir, el consumo autónomo 250, por tanto el ahorro autónomo menos 250. Los dos lo han hecho de forma correcta. Donde hay variación es en la pendiente. Brenda dice que la pendiente del consumo es 0,30 y la del ahorro 0,70. Ariel dice lo contrario. ¿Cuál es el correcto? Licenciada, no sé si estoy en lo correcto, pero yo igual creí que era como hizo mi compañera Brenda. El 30% es igual a 0,3 y luego dividir luego para el ahorro 1 menos 0,30 nos daría el 0,70. Yo estaría de acuerdo con el resultado, pero creo que no estoy en lo correcto. Voy a volver a repetir el dato. Consumo autónomo no hay problema, 250. Chicos, escuchen bien. Propensión marginal a ahorrar, 30%, que es 0,3. ¿Qué dice Joseph? ¿De cuál está bien? De Ariel, licenciada. De Ariel. Ya que en mi caso sí me confundí porque no, el dato que era del ahorro lo puse al consumo. Consumo. Exactamente. Entonces, tienen que estar atentos, chicos, puedo tener, los dos datos pueden ser del consumo, los dos datos pueden ser del ahorro, o puede ser cruzado como se ha hecho ahora. Un dato era del consumo y el otro dato era del ahorro. Por tanto, Ariel lo hizo de forma correcta. ¿Dónde está Ariel? Sí, licenciada. Ok. Me hace recuerdo Ariel cuando avise las notas para que te aumente para el segundo parcial 5 puntos, ¿ya? Está bien, gracias, licenciada. Ok, chicos. Entonces, resumen. Puedo construir, como hemos hecho de manera separada, a partir de una tabla o sin necesidad de tabla, puedo construir a partir de dos datos, sea del consumo, sea del ahorro o sea mixto, lo que acaban de hacer los compañeros. ¿Ya? Ok. Entremos a las bases del nivel de equilibrio. Vamos a considerar dos métodos para encontrar el nivel de equilibrio del ingreso. Un método que se denomina gasto total y que ya lo hemos ido mencionando. No lo hemos escrito, pero ya lo hemos ido mencionando. El ingreso tiene en este modelo dos destinos. Parte de ese ingreso se consume y lo que queda se ahorra. Este método, ingreso igual consumo más ahorro, se llama gasto total. El método de gasto total. El otro método lo vamos a construir inmediatamente. Esto es por parte del ingreso. Por parte del producto de la economía. Para producir también se consume y se invierte. Si se asume que va a haber equilibrio entre estas variables, entre lo que se produce y el ingreso, reemplazando los valores del producto, voy a tener consumo más inversión igual al consumo más el ahorro. De aquí simplifico consumo y me va a quedar inversión igual ahorro. Inversión igual ahorro se va a denominar inyecciones igual a filtraciones y igual a F, que es el otro método para encontrar el equilibrio. Los dos métodos vamos a aplicar en todos los ejercicios. Los dos. No es a elección, chicos. Los dos métodos. ¿Ya? Ok. ¿Qué nos van a dar para hacer los ejercicios? Recuerden que es el primer modelo, el modelo más sencillo. Una función consumo, que ya la tenemos, pero siempre vamos a tener la función consumo, una función ahorro y una variable. Y la variable va a ser un número. En la vida real, todas las variables que vamos a ver están afectadas por otras variables, pero en el modelo solamente interesa ver el efecto de la variable en el equilibrio. No nos interesa ver el efecto de otras variables sobre esa variable, ¿ya? Y con esos datos vamos a encontrar
4 resultados. El primero, por supuesto, es el nivel de equilibrio del ingreso, Y, por ambos métodos, siempre ambos métodos, gasto total e inyecciones igual a filtraciones. Con ese nivel de equilibrio del ingreso vamos a determinar cuánto es el consumo y cuánto es el ahorro como segundo punto. Una vez que cumplamos el segundo punto, pasamos al tercero. Vamos a verificar o comprobar si esos datos son los correctos por ambos métodos, gasto total e inyecciones igual a filtraciones. Y finalmente vamos a graficar por ambos métodos. Chicos, son ambos métodos. No les voy a dar a elegir cuál quieren hacer. Son ambos métodos. Así es el modelo. Ok, chicos. Esas son las bases para nuestro ejercicio. Lo vamos a ver mañana. Les sugeriría, jóvenes, que no falten porque